Sean bienvenidos de parte de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Vamos a hacer un pequeño paseo histórico, cultural y la fauna en 3 ciudades importantes en la historia del país de Honduras. Hoy conoceremos los municipios de La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copán. Comencemos con La Esperanza. Ahora iniciamos nuestro viaje al municipio La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá de la República de Honduras, ubicada a 191 kilómetros de San Pedro Sula, a una altura de más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, siendo un lugar fresco. Antes de llegar, observamos un paisaje lleno de pinos que le da belleza visual natural y refrescante. La Esperanza está sobre un valle plano de montaña y es una ciudad productora de patatas, fresas y otras verduras. Cuenta con una rica fauna y flora, así como fuentes de agua cristalinas. Entrando a la ciudad nos encontramos con áreas urbana e histórico. Cuenta en su mayoría una hermosa infraestructura colonial, así como nuevas y modernas edificaciones, con sitios de interés tanto cultural, turístico, religioso y social. Pasamos por el hospital principal y conocimos el cementerio general. Cuenta con hoteles muy cercanos a las áreas históricas del centro. Pasamos por el presidio y la Policía Nacional, que está frente del Parque Central. Observamos la Iglesia Católica con una estructura histórica, colonial y esplendorosa. Con la curiosidad de los turistas que lo visitan, pasamos por la fuente de agua. Ahí conocimos el homenaje al general Antonio López Tábora, donde el parque lleva su nombre. Considerado reformador por su interés en la educación y la política, murió el 16 de diciembre de 1927. Otro punto turístico que nos llamó la atención es un paisaje con un techo tapizado de sombrillas multicolores con venta de artesanías, recuerdos, ropa, comida y plantas de gran variedad, con una vista impresionante que dan deseo de comprar de todo para llevarse un bello recuerdo. Luego seguimos la caminata a una cuadra en dirección a la gruta. Llegamos a conocer la casa donde vivió el señor Augusto Constantino Cuello, escritor y político hondureño, autor de nuestro himno nacional de Honduras, quien también fue gobernador político de Intibucá en el año de 1917. Al fondo de la avenida se observa una montaña con una capilla en la cúspide llamado La Gruta. Nos dirigimos a la gruta por la noche. A una cuadra de la gruta nos encontramos con una vendedora muy hermosa promocionando souvenir. Finalmente llegamos a la gruta. Esto es una cueva situada en una colina con vistas a la ciudad a solo 5 minutos del Parque Central en La Esperanza. Según los historiadores, la gruta fue hecha por gente local y reclusos del centro penal. La estructura fue edificada a inicios del siglo XX como producto de las órdenes de Tiburcio Carías Andino de enviar al general José Inés Pérez para que defendiera la ciudad en el caso de un ataque nicaragüense. Al llegar a la ciudad, decidió que fuese construido a 500 metros de la ciudad, punto defensivo, y que fuese una gran muralla de piedra
que rodeara la cresta del cerro. Después de disfrutar una vista nocturna de la ciudad, sentados en las gradas de la gruta, emprendimos camino al hotel. Encontramos abierto una tienda pequeña de fabricación de chal, bufandas y gorras autónomas hechas a mano y sábanas de colores tradicionales de la época indígena, con máquinas de madera llamadas el telar, el cual funciona con las manos y pies en una forma sincrónica para el cruce de los hilos para la fabricación de telas para la venta. Por la mañana visitamos las dos lagunas famosas de Intibucá, Laguna de Madre Vieja. Llegando desde Ciguatepeque, se encuentra esta pequeña laguna en el lado izquierdo de la carretera, justo antes de entrar en la ciudad. Los turistas y pobladores pueden pescar a la orilla del lago. Es un lugar silencioso, protegido por una hermosa flora y fauna. Llama la atención la presencia de un árbol semiseco en el centro del lago con hojas verde-amarillo que pareciera algún tipo de nido. Este árbol ha persistido de esa forma por muchos años. Luego nos dirigimos a otra laguna importante, la laguna de Chiligatoro. A solo 30 minutos en vehículo propio o autobús de la ciudad de La Esperanza en la meseta de la montaña, tiene 5 afluencias subterráneas que lo abastece de agua. Esta laguna es un lugar ideal para relajarse y nadar durante el día. Además, puede dar un paseo en bote de remos con todas las medidas de seguridad y una amena charla por parte del encargado asignado por la comunidad de la laguna sobre la historia y las condiciones actuales de la laguna. En las colindancias de la laguna está el mayor cultivo de papas de la ciudad, irrigada por el agua cristalina de la laguna. Además, el agua es aprovechada por varios pobladores, el cual la extraen con mangueras acopladas a bombas de agua, impulsadas por motor de gasolina durante el día. Hay un restaurante de golosinas, refrescos y jugos bien fríos, con comida típica para disfrutar del bello paisaje que nos brinda la naturaleza de la laguna de Chiligatoro. A su regreso, observamos montañas, lleno de densos pinos y galeras enormes de producción de alimentos básicos, además de casas de adobe y champas de techo, de ramas de coco, que brindan una vista hermosa del paisaje cuando se traslada en vehículo. Observamos a los pobladores de las comunidades recoger la basura tirada por los turistas a la orilla de la carretera, expresando su cultura de limpieza. Al día siguiente, después de disfrutar un esplendoroso amanecer, viajamos a Gracias. Gracias es un municipio del departamento del Empira. Está ubicado al oeste de Honduras. Se encuentra ubicada a 1 hora de la ciudad de Santa Rosa de Copán. La mayoría se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La ciudad está localizada al pie de la montaña de Celaque, el pico más alto en Honduras, con una altura de 2.849 metros sobre el nivel del mar. Según historiadores, fue fundada en octubre de 1536 bajo el nombre de Gracias a Dios por Gonzalo de Alvarado y Chávez, primo hermano de Pedro de Alvarado. El 14 de enero de 1539, la ciudad de Gracias a Dios fue nombrada municipio por don Juan de Montejo, mediante cédula real de fecha 3 de septiembre de 1543, dado en la ciudad de Valladolid, Reino de España. El 16 de mayo de 1544
se estableció como sede de la Real Audiencia de los Confines, oficialmente llamada Real Audiencia y Cancillería de los Confines de Guatemala y Nicaragua. Posteriormente, por decreto número 47 del año de 1943, se cambia el nombre al Departamento de Gracias por el nombre de Departamento del Empira. A inicios del siglo XX, el Estado hondureño oficializó la figura del Empira como héroe nacional, dándole este nombre a la moneda nacional y fijando las efemérides al 20 de julio. Conmemorando al Empira como símbolo de la resistencia indígena contra los españoles, el departamento del Empira debe su nombre precisamente a la figura de este héroe nacional. La ciudad es uno de los sitios turísticos más visitados por los hondureños y extranjeros para visitar. Aguas termales de Gracias a solo 5 minutos. El casco histórico donde se hallan 3 iglesias coloniales, la Merced de 1611, San Marcos del siglo XVIII y San Sebastián del siglo XX. El edificio donde funcionó la Real Audiencia de los Confines, quedando únicamente el logo, la Casa Galeano, antigua propiedad del señor Alberto Galeano Trejo y actualmente un museo histórico de la ciudad, un jardín botánico contiguo a la Casa Galeano. Después conocimos el Parque Central, disgustamos alimentos bien ricos con un buen sazón y visitamos el kiosco del parque. Luego seguimos la marcha a otro lugar histórico, el Fuerte de San Cristóbal, un edificio histórico militar que guardaba la seguridad de la ciudad colonial y donde se encuentra la tumba del expresidente Juan Lindo, ubicado en un sitio estratégico en lo alto del cerro de San Cristóbal de la ciudad de Gracias, con una vista completa de la ciudad y del valle. Según historiadores, su construcción fue ordenada en 1850 por el presidente Juan Lindo, en una hacienda que era de su propiedad, debido a las amenazas de invasión que existían desde Guatemala y El Salvador en el marco de las luchas entre conservadores y liberales que asolaron Centroamérica en el siglo XIX. La construcción no se inicia hasta el año 1864, siendo presidente don José María Medina, y se finalizó en 1875. En la entrada principal se exhiben 2 cañones que fueron traídos de la fortaleza de San Fernando de Omoa en la costa norte de Honduras. La historia dice que el diseño se inspiró en la fortaleza de San Fernando de Omoa. El fuerte está construido sobre un área de terreno de 59.992.74 metros cuadrados. La planta de la fortaleza es de forma estrellada, con 7 picos y 6 torreones de 4.70 metros de alto por 2.63 metros de ancho. En la arquitectura militar, la garita es una pequeña torre con troneras o saeteras, generalmente levantada en el ángulo más saliente del baluarte de una fortaleza, que sirve de abrigo y protección a los centinelas que resguardan el recinto. Las garitas se unen al conjunto de la fortificación por un patio interno empedrado, en el medio del cual se encuentra el recinto techado a 4 aguas, techo de teja y canes y rodeado por una galería de 24 columnas de madera con base de concreto y pisos de loseta de barro. El edificio consta de una sola nave rectangular con 2 fachadas, la principal con 3 puertas de acceso, con cargadores de madera, y la posterior con 4 ventanas.
Otro centro turístico y que no llegamos a conocerlo es el Parque Nacional Selaque, en la montaña de Selaque, que es el pico más alto en Honduras y también es considerado Patrimonio Nacional de Honduras. Selaque significa en lengua lenca caja de agua. Continuando con nuestro recorrido, disfrutamos de una hermosa vista de la flora de pinos y otras especies de grandes árboles. En las montañas nos dirigimos a la bella Santa Rosa de Copán. También conocida como la Sultana de Occidente, es un municipio y cabecera del departamento de Copán. Es la ciudad comercial, política e histórica más importante del occidente de la República de Honduras, una ciudad tranquila y señorial. La extensión superficial del municipio es de 306.3 kilómetros cuadrados. Puede llegar por la carretera interamericana del occidente con la ciudad de San Pedro Sula al este y con las fronteras de El Poy, de El Salvador y Agua Caliente al oeste de Guatemala. El sitio que hoy comprende Santa Rosa era propiedad territorial de los lencas, como anteriormente lo había sido de los mayas. Cuando fue instaurada la colonia española en Honduras, este pasó a ser jurisdicción de la Capitanía Española estacionada allí, que se regía por la Audiencia de los Confines, un alto tribunal monárquico instalado en el municipio de Gracias. La ciudad de Santa Rosa en varias ocasiones fue capital del estado de Honduras. En el año de 1991 se declaró a Santa Rosa de Copán como Monumento Histórico Nacional mediante el Acuerdo Ejecutivo número 344, con la intención de rescatar la identidad cultural y dar a conocer su historia. En 1798 es fundada la Parroquia de los Llanos, eligiéndose como patrona a la Virgen del Rosario, separándose así del curato de Quesailica. Su primer párroco, el presbítero Pedro Antonio Pineda, terminó de construir la Catedral de Santa Rosa de Copán el 20 de agosto de 1803. Sus puertas originales, con figuras que llaman la atención, sus feligreses que asisten cada día y principalmente los domingos, es una estructura histórica que no puedes dejar de conocerla. Está ubicada al frente del Parque de Santa Rosa de Copán. Paseo de los faroles. Desde tiempos coloniales, los faroles han sido símbolo de progreso y convivencia social. La primera iluminación pública de la ciudad se realizó al jurarse independencia de Centroamérica el 6 de octubre de 1821. En el año de 1875, iluminaron la ciudad mediante faroles de gas importados desde Honduras Británica, actual Belice. Con esto terminamos de dar nuestro paseo por estas tres ciudades importantes de Honduras: La Esperanza en Intibucá, Gracias en Lempira y Santa Rosa de Copán en Copán. Esperamos que sea de utilidad esta información de los historiadores de Honduras y extranjeros para mantener vivo esa cultura que dio origen a los que actualmente es nuestro bello país. ¿Qué esperas? Ven a visitarnos.